Hola amigos, buenas tardes. Hoy voy a hablaros de wearables, de esos dispositivos para llevar puestos que están tan de moda, de los que tanto os he hablado, sobre todo de temas de relojes y tal. Pero hoy quiero comentaros una noticia que he leído en El País y que, bueno, pues entre que es tecnológica y que es médica, pues la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Y es el tema de los wearables, de los dispositivos estos que llevas puesto, que llevas colocado para bebés. Es algo que de forma bastante sorprendente bueno, sorprendente y no tan sorprendente. Está creciendo mucho este mercado. Es normal que los padres, bueno, pues se preocupen de sus hijos, y si hay dispositivos que les prometen cosas como garantizar el bienestar de su bebé, pues siempre y cuando su economía lo permita, o incluso aunque no lo permita, están dispuestos a usarlo y a comprarlo. Todo también depende mucho del grado de preocupación, del grado de ansiedad, del grado de un poco, incluso podemos decir, hipocondría que puedan tener, también por experiencias anteriores o por experiencias cercanas. El caso es que habla este artículo del peligro que tienen muchos dispositivos que sirven para monitorizar el sueño de los bebés y que están proliferando bastante en Estados Unidos, y de ahí a que lleguen al resto del mundo pues queda poco. Este artículo hace mención a un artículo a su vez publicado en una revista científica norteamericana, en JAMA, por unos pediatras, en los que señalan la preocupación que existe en torno a todos estos dispositivos, y sobre todo en cuanto al un poco el vacío legal, en cuanto a las falsedades o medias verdades que dicen a los padres, y a las falsas alarmas que pueden terminar provocando pues visitas a urgencias, exploraciones complementarias, incluso ingresos sin ningún tipo de necesidad. Estamos hablando de dispositivos, pues como por ejemplo, lo ponen aquí, hablan de uno que es de la marca Owlet, que se trata de un pulsioxímetro. Un pulsioxímetro es un dispositivo que utilizamos en medicina para monitorizar la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre. Es la típica pinza con una lucecita que te colocan en el dedo y que, bueno, pues te dice cuál es la saturación de oxígeno, que debe estar en el 100% o cerca del 100%, y cuál es la frecuencia cardíaca. Pues esta marca, la cito porque es la que ponen de ejemplo, pero hay otros muchos más. Lo que ofrecen es una especie de calcetín, una especie de botita que tiene un pulsioxímetro integrado, y que, bueno, de forma inalámbrica tú le colocas al bebé, le colocas el calcetín, y de forma inalámbrica, a través de una base central que se comunica con tu iPhone, bueno, pues monitoriza la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, y si la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno caen de los niveles que consideran óptimos, pues te avisan. En esto, pues como siempre, ocurre lo mismo. La marca está dominando su web, y de forma directa en ningún momento habla de que ayuda a prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. En ningún momento lo dice así de claro, pero sí que lo insinúa, y sí que utiliza frases pues como descansa con seguridad, no te preocupes de nada, nosotros cuidamos de tu bebé por ti, la frecuencia cardíaca de tu bebé es un indicador de su bienestar, el 83% de los padres que utilizan este dispositivo dicen que duermen mejor. Y hablan también de que se trata de un dispositivo clínicamente probado, que es eficaz y que está clínicamente probado. Bueno, a ver, para aquellos que no tengan ni idea del tema, aunque creo que todo el mundo habrá escuchado hablar en algún momento del síndrome de muerte súbita del lactante, bueno, pues es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, es una causa de muerte en la que, bueno, pues desde hace muchísimos años, bebés en los primeros meses de edad, que es cuando existe más riesgo, pues mueren sin ningún tipo de explicación, sin ningún motivo.
Y bueno, pues desde hace mucho tiempo se ha dado una serie de recomendaciones que han probado clínicamente disminuir esta frecuencia. No se trata de algo, gracias a Dios, muy frecuente, pero sigue existiendo. Estos dispositivos existen desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo mi época con mi primer niño, había uno que lo que hacía era una especie de colchoncito que ponías en la cuna y que medía los movimientos del bebé y tal. No eran tan avanzados como estos, pero bueno, pues ahora ya poco a poco, a medida que la tecnología va avanzando, pues van utilizando dispositivos como este que os cuento del pulso oxímetro. Claro, si a ti te dicen: tú eres un padre, futuro padre, que va a tener un bebé, y te ves un dispositivo de estos, que además está, han hablado de él en páginas como Mashable, una página tecnológica bastante importante, han hablado de él en el Huffington Post, en Wall Street Journal, en el Washington Post, en Fox, o sea, ha tenido bastante repercusión en los medios, pues obviamente tú te vas a lanzar a por este dispositivo. ¿Qué tiene de malo esto? Pues tiene de malo, primero, que realmente te están engañando. Hablan de dispositivos que están clínicamente probados, pero la realidad es que estos dispositivos no están aprobados por la FDA. Estos pediatras que escriben este artículo hablan precisamente de esto. Hablan de que sería necesario que la ley obligara a este tipo de dispositivos a ser aprobados por la FDA. La FDA es el organismo que dice que un dispositivo realmente cumple con lo que dice dentro de la medicina, o sea, que este dispositivo realmente hace mediciones fiables y ajustadas de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Estos dispositivos, por mucho que digan que están clínicamente probados, no tienen la aprobación de la FDA, no han pasado por la FDA. Ellos dicen que están ajustados, ellos dicen que funcionan bien, pero la realidad es que no hay ningún organismo oficial que así lo certifique, y es lo que exigen en parte estos pediatras en su artículo, que la ley obligue a estas marcas a que sus artículos estén aprobados por la FDA para poder ponerse en venta. Entonces, realmente, bueno, pues ahí está la primera parte del engaño. Nos dicen que mide una cosa y tenemos que creer que así es. La realidad es que cualquiera que haya utilizado un pulsioxímetro en niños sabrá perfectamente que las medidas que realiza no son para nada fiables. En cuanto el niño se mueve, y tenemos en cuenta que el calcetinito está en el pie y los niños se mueven muchísimo los pies. En cuanto el niño se mueve, la medición que realiza no es para nada fiable y las cifras son totalmente erróneas, tanto por encima como por abajo. En cuanto el sensor no capta bien, los valores que te mide no son realmente útiles. No sirven para nada y lo único que pueden hacer es confundir a gente que bueno, pues que no esté acostumbrada a su manejo, y que en cuanto ve que las cifras de saturación de oxígeno, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca cae, pues obviamente no son médicos, no son sanitarios, no son enfermeros, no caerían en que, por ejemplo, si ese sensor marca una saturación del 60% y una frecuencia de 30, pues el niño no tendría el color normal, ni se entretienen en comprobar que esa frecuencia cardíaca es cierta. Y eso puede pasar porque, como digo, cuando se mueven, esa medida es totalmente inservible. Pero aparte de eso, y estos pediatras del artículo así también lo dicen, aunque la FDA de verdad comprobara que esos dispositivos miden lo que dicen y que realmente son fiables y que realmente los resultados que dan son válidos, a pesar de que todo eso fuera cierto, está por comprobar que estos dispositivos de verdad sirvan para algo. Estos dispositivos lo único que pueden conseguir es pues que padres no entrenados, padres pues preocupados, no voy a decir en exceso o no en exceso, porque uno nunca se preocupa en exceso de la salud de sus hijos, pero padres que no son sanitarios y que no están acostumbrados a usar este tipo de dispositivos, lo único que pueden conseguir es que se multipliquen las visitas a urgencias, que a su hijo, del que tanto está preocupado, se le realicen analíticas, radiografías y pruebas que son absolutamente innecesarias por culpa de un aparatito que ha dado en algún momento una cifra no dentro del rango de la normalidad. Y es que, por ejemplo, en niños es frecuente que durante el sueño la frecuencia cardíaca pueda caer y que la saturación de oxígeno pueda caer. Es algo completamente normal en niños completamente sanos.
a ninguno de nosotros se nos pone un monitor de frecuencia cardíaca ni de saturación de oxígeno durante toda la noche. Y si lo hiciéramos, pues probablemente nos daríamos cuenta de que hay momentos del sueño en el que esas cifras no están dentro del rango que se considera normal en condiciones normales, porque cuando uno le miden la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, está despierto y está consciente y tiene una respiración totalmente diferente a la que se tiene cuando uno duerme. Entonces, estos pediatras insisten mucho en que estos dispositivos lo único que pueden generar es una alarma excesiva y lo único que pueden conseguir es que al final a los niños se les tenga que hacer pruebas totalmente innecesarias. Y es que a los niños sanos, para evitar la muerte súbita del lactante, lo único que necesitan es seguir pues las recomendaciones que se dicen: dormir boca arriba, evitar fumar, ya no solamente delante de los niños, sino ni siquiera en la propia casa. Evitar beber alcohol, todas las recomendaciones que se le dan a todos los padres cuando nace su bebé, y dejarse de dispositivos que realmente, primero, ni siquiera sabemos si son fiables, y segundo, aunque fueran fiables, está muy en duda que de verdad sirvan para algo. Estamos hablando de dispositivos además que cuestan alrededor de los $200. No os penséis que esto es barato. Son dispositivos bastante caros. Aquí de momento yo no he visto todavía mucha publicidad al respecto, pero no va a faltar mucho tiempo en empezar a ver esto anunciado en la televisión, y si no al tiempo. Yo de verdad me parece una auténtica barbaridad el utilizar este tipo de dispositivos. Cuando así me lo pregunta a algún amigo o algún paciente, siempre digo lo mismo, que no, un rotundo a este tipo de aparatos, sean como este que os comento o como cualquier otro, ya sean que midan movimiento, ya sea que midan frecuencia cardíaca, me da igual. Un niño sano no necesita ningún tipo de monitorización continua. El temido síndrome de muerte súbita del lactante tiene una frecuencia muy baja. Ni siquiera sabemos exactamente cuáles son las causas del mismo. No se sabe todavía. Y lo único que se puede hacer es pues seguir las recomendaciones que tu pediatra te da y dejarse de inventos que lo único que hacen es engañarnos. Ya os digo, me he amanecido esta mañana con esta noticia y me ha parecido bastante interesante, además de que me toca directamente por mi trabajo, y quería contaros un poco mi impresión al respecto. Así que si tenéis alguna pregunta o cualquier cosita que os pueda ayudar en ese tema, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Ayer grabamos el podcast de actualidad iPhone, así que tenéis también otro podcast largo de más de una hora para escucharnos a Jordi, a Miguel, a Manu, a Nacho y a mí, hablando ayer de las noticias de Apple. Y mañana yo creo que mañana sí podré, ya os lanzaré otro capítulo de mi podcast. Un saludo y que tengáis un buen día.